hasta entrado el siglo XX no existía el suministro de agua potable ni de riego. Para obtener agua, las personas acudían a recogerlas a las fuentes. Los cultivos eran de secano y crecían solamente con el agua de la lluvia. En algunas casas se construyeron aljibes y cisternas para aprovechar y recoger el agua de la lluvia y empezaron a construir las atarjeas. Las mujeres eran las encargadas de ir a buscar el agua a la fuente. Las cargaban en la cabeza desde Lapions en Juan Fernández o las fuentes de La Paloma y Milán en Tejina hasta sus viviendas. Esta práctica de recoger agua y lavar ropa en la fuente perdura en el valle hasta la primera mitad del siglo XX. Y la que llovía, que la recogí y después le ponían cal para que les aclarara del agua de las lluvias. Le ponían cal y en cada pedacito de tierra que él tenía había un charquito para recoger el agua de las lluvias. Para después, en la época de octubre, por ahí sembrar los tomateros que se sembraban en esa época. Cuando regaban la platanera, ¿cómo lo regaban? ¿Con las atajeas? Sí. Hacían las atajeas, sí, ¿no? Primero se regaban sin las tarjeas, pero cuando se hizo las tarjeas de estar siempre regando se estallaban. Ajá. Y yo cogía, yo era mayorcita, quiero decir, yendo a la escuela, y preparaba con el mazapén las estalladuras. Y tú misma las atajeas para que no se tajeas, saliera el agua. Para que no se saliera ni gota. Ni gota, ¿ves? Mi padre me decía, mañana tenemos agua a las 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche, porque nosotros tenemos terreno. Y yo cogía de un sitio que era un mazape bueno, y le cogía las tarjeas así, donde estaban estalladas, y ahí pasaba el agua y no se derramaba ni una gota. Se la preparaba toda a mi padre. ¿Con 10 años? Con 10 años. Con 10 años. Fíjate. Y mi padre cuando iba a regar dice, Concha dejó aquello, pasó el agua que ni siquiera se... ¿Y el agua de dónde venía? ¿Dónde compraba? Del PRI, del norte. Del norte. El agua del norte. ¿Era buena el agua? Era buena. Eso la agricultura salía, pero después ya empezaron los pozos y esa cosa ya no era igual. Claro. Las siembras ya empezaron para detrás. Venía del norte, de ahí ¿De la Orotava sería? ¿Del canal del norte? Sí. Mi padre me decía, el agua es de la buena, del norte. No, es que siempre se ha dicho el agua del norte, pero exactamente no sé de dónde viene, Pero venía porque... Y era buena hasta para beber y todo, ¿no? Sí. Cocinaban con ella, ¿no? Sí. Eso. Y en la finca del Marqués eso pasaba la tarjeta, eso sí se metía un niño, se lo arrastraba del agua que llevaba. La fuerza que traía. Que el agua para la finca venía desde unos canales que venían del sur. Es la primera agua que venía. Luego empezaron a venir aguas del norte, de la Victoria, esas zonas de ahí. Y ya se utilizaban las dos, las de norte y sur. Y el agua tenía naciones. Los dueños de la finca compraban acciones que, como a lo mejor tú en una galería tenías 20 acciones y tú las estabas vendiendo porque tú no tienes finca, y se las vendía luego. De canales por canales, que después de eso venían unos canales por un ramal que había, y a lo mejor tú pedías permiso a otra finca que había al lado. Mira, voy a pasar un canal por aquí, que fue la primera que pasó mi padre, que hizo la tubería. Era que venía, se llamaba, la de Araca bajaba por Barrao para abajo, el río Portezuelo, que venía del río y pasaba por Portezuelo, ¿vale? Y venía, que esa es la primera, que tenía don Eugenio Machado, tenía un montón de acciones. Y luego venía también de Araca otra poco. El canal de Araca. El canal viene parte desde Guamasa, pero llega desde el municipio de Candelaria de Araya. El canal este llega hasta la pared grande que era donde distribuía el agua para ir a toda la costa, o por gran parte de la costa de Valleguerra. Y luego venía de Tacoronte, que venía ya del norte, que venía por debajo del cuartel de la Guardia Civil de Tacoronte. Entonces he visto tranquilas que habían allí por un canal por abajo. Pues de este canal venían también. Y luego ya se fue acoplando los canales nuevos desde que la compañía agrícola empezó a traer esos canales. Ya como tenía acciones Machado y esa gente ahí, ya venían de ese, que ya había agua de sobra, que ahora no hay.
Con el paso del tiempo se construyeron los canales. El pueblo de Valleguerra para beberla iban a buscar a la fuente de Juan Fernández, que está entre el Pris y Valleguerra. Y también por otro lado iban a la fuente Paloma, que está ahí en Jover, a buscar el agua para beber. Venían dos canales, uno del Pris y otro de los Guanches. Uno desde la Mesa del Mar es el de los Guanches y el del Pris es del mismo Pris, que allí está la galería y estuvo funcionando hasta hace unos años. El agua para regar era la del Pris, no había otra agua. Y tenía uno que apuntarse en la oficina. La apuntaba hoy y se la mandaba dentro de 15 días cuando ya la planta estaba seca. Y le traímos por ese canal para abajo. Allí se ven todavía el canal. Y a pesar que teníamos que adularle, pagarle una cuarta vino al cañero, pues si no nos la daba o le daba menos agua. Pues de ahí le quitaba una pipa a uno, otra pipa a otro y hacía 5 pipas y se la vendía a otro y él tenía sus perros, su sustento. Eran malitos que el carajo. Pues yo con la galería del Pris le hicieron en 1928. 8 años antes de yo nacer, pues hacer la galería del Pris ya 93 años. Y la de la Mesa igual. Lo que pasa es que la del Pris se la vendieron al Cabildo y la de la Mesa la tiene de agua, allá al Mesar del Mar. Pero desde ese que venía del norte, eso venía como hielo. Cogías un vaso de agua de eso y era... Yo me acuerdo que de los años viejos, mi madre cogía una media talla que tenía, la ponía en la cocina y cuando él venía, de primero iba a la talla, yo metía el arroz dentro en un vaso de agua. Eso. Y la agua se usaba para el riego, pero que lo que pasa es que pasaba a depósito, ¿no? Lo de riego. Pasaba a depósito, pero cuando pasaba del canal principal se cogía para tomar. Bueno, que allí había un estanquito pequeño para bañarnos y todo. Primero era, la pipa se la echaba el canalero y había unos pesadores que tenía, donde subía el agua a la varilla que tenía. Se puso el caudalógrafo, se llama, me parece. Y está todavía por allí, yo creo. Iba un estanque, al estanque, y después de allí tú, si lo que regabas del estanque hacia arriba, cuando había la dula del agua que te la echaban cuando te tocaba se regaba la caña dulce encima y todo lo de la carretera hacia arriba. Pero el estanque estaba de abajo y pues se abría el estanque. Por la noche se llevaba allí, por el día se abría y se iba hasta sobre la mar. Las dulas de agua son tal como la dula dura 12 horas. Empieza a las 8 y termina a las 8. Es una dula de agua. El chorro a 50 pipas, a 100 pipas o 75. Casi todo eran aljibes, cuando llovía se las llenaban y cuando no, estos chorritos de agua de Araca y río Portosuelo. Los aljibes son todos, allí mismo nosotros teníamos un aljibe. Antes de llegar nosotros había un aljibe, para la casa cogían el agua del aljibe esa y la llenaban de los caminos. Que tú no te acuerdas de las breveras que habían por allí para acá, que llegaba a la carretera de Ambajante. Pues se cogía del camino y se metía el aljibe. Y luego llegaba una coladera, se quedaba lo mayor. Y con la que entraba al aljibe le echaban unas bolsas de cal y aquella agua se bebía. Todavía yo puedo contar, a veces yo acostado empiezo a contar el aljibe que había en cada casa. Mira, donde estábamos nosotros había una, al entrar a la finca, ¿te acuerdas de aquella casa amarilla que era de los López? Había otra, después mi abuelo tenía otra, señor Severiano, señora Josefa, todo eso se llenaba en los inviernos. Una de los barranquillitos que venían de los tomaderos. Allí donde están los hermanos López había un pozo grandísimo que se llenaba del agua que venía desde la Caridad. No, esos pozos, unos pozos que se hacían para llenarlos en el invierno. Y como antes llovía mucho, pues había un tomadero que hace 2 corrientes así, ¿no? Pues allí aprovechaban, lo llenaban y después le echaban una poca cal dentro para que se fuera la impureza y los microbios esos. Para beber, pues con un cubo, tú llevas un cubo con una soga, lo atabas y tenías que saberlo, atabas allí de cabeza para que después tirabas para arriba por él y tirabas arriba y sacabas el agua. A principios del siglo XX se crean los pozos de agua. El primer pozo fue el de la Noria, situado cerca de la Hondura. A lo largo de los años se fueron construyendo muchos más.
eso agarraba iba un chorro derecho abajo a la Honduras, donde está el ramal que de carretera que va para allá, y ahí llegaba a estar. Y había un señor que era el de los Hortas, que en el Camino Moya, era el canalero, y ese la repartía. Llevaban varios hectáreas y después allí echaban un chorro para allí, otro para allí, uno para cada lado, al que está, al otro día le tocaba otro. El agua potable estaba allí en el Barranco Tanque y otro arriba en el puente que pusieron. Que yo fui a cargar tierra, que el estanque está detrás del correo. El agua el agua potable la pusieron allí la primera y no, todas las casas no la tenían. Sí, ya yo tenía casi 12 o 15 años por ahí. De la barranquera, que hay más abajo, llegábamos aquí, no encontrábamos agua y entonces tenía que venir aquí a casa de esa señora, en esa casita que tú ves ahí ya viejita, porque era mucho más cerca, porque además que teníamos que ir al valle a al valle a buscarla, que es lejos, una horita, hacía el favor y nos daba un bidón de agua. Entonces veces no los daba y veces no podía. Y ahí pues si no las daban, pues mira, nos ahorraban un trabajo. Y si no nos las daban, pues, caminando. No se usaba coche ni carretilla siquiera. Íbamos a la Honduras, que le dicen la Honduras, a buscar el agua, que es lejos, muy lejos. Y antes no habían coches para subir ni para bajar. Y todo era mal. Y esta carretera no era como ahora que la ves. Esto ahora es una carretera. Antes era un barranquial, un barranco, con piedras, con fango, con todo. Y si estaba lloviendo, ya te digo. Y entonces llegábamos allá arriba y entonces ya traíamos los bidones del agua. Y veces veníamos con el agua y trompezabas en los ricos, rebalaba, adiós agua. O a volver otra vez para arriba a buscar el agua. Y de eso te estoy hablando que casi, no sé, para tú ir y venir así, por lo menos ponle 2 horas y media. Y eso, y veces, como te digo, veces no las daba ese señor. Y cuando yo enamoraba a Fermina, pues estaba el chorro en el Barranco Tanque. Allí en la apartaba había un chorro de público. Las casas no teníamos agua, sino el agua potable estaba en un chorro público. Y Fermina, que iba yo empezándola a enamorar, pues se pone uno medio bobo. Agarraba y la acompañaba hasta cerca de la casa, volvía otra vez y tal. Y yo le tumbaba el pelo y se lo ha dicho delante de los hijos. Mira, tu madre llegaba a la casa, vaciaba el cubo a la calle para volver a buscar para que yo fuera con ella.